La reina Kelly de von Stroheim es una de las películas más malditas de la historia del cine y al mismo tiempo una de las más fascinantes de todo ese periodo del cine mudo. Su historia fue enrevesada desde el comienzo, es decir, desde antes del rodaje, cuando Joseph Kennedy, el magnate, el multimillonario y después conocido en la historia como padre de los infortunados hermanos Kennedy, John y Robert, quiso intentar la aventura de la producción cinematográfica en Hollywood, según dicen las malas lenguas de los biógrafos, por el amor que sentía hacia Gloria Swanson, que iba a ser la protagonista de la película. Joseph Kennedy, posteriormente, fue también, según esas lenguas, uno de los causantes del sino, digámoslo así, contrariado que tuvo la película, porque cuando Stroheim se alargó, se demoró en el tiempo de rodaje, tuvo dificultades, algunas de ellas bastante fuertes, con la actriz, con la diva Swanson, y el coste de la película se disparó sobre lo que estaba previsto, Kennedy, productor, se quiso paulatinamente separar del proyecto, no solo sería así la versión por las dificultades citadas, sino porque en ese momento, después de la demora del tiempo que tomó este rodaje tan alargado y tan complejo, ya no quería que su nombre se viera asociado al de una posible historia extramarital, era un hombre casado y católico, con Gloria Swanson, y de alguna forma quiso borrarse del proyecto para iniciar, como así fue después, una carrera brillante como diplomático de los Estados Unidos antes de ser el padre de los hermanos Kennedy. El caso es que Stroheim tuvo dificultades de todo tipo y una de ellas, la principal, diríamoslo así, es también su virtud, al menos según yo lo veo. La virtud, la manía del perfeccionismo. Yo diría que una de las mejores manías que se puede tener en la vida. Y algo que siempre a mí me ha parecido que le emparentaba con otro de los grandes maniáticos del cine, también del cine americano, Stanley Kubrick. Todo lo demás le separa porque Kubrick fue un hombre siempre de éxito que pudo imponer su voluntad a los magnates de Hollywood y von Stroheim siempre estuvo luchando con ellos. Y la prueba es esta película, La reina Kelly. Su última película, aunque él viviría después muchos años más, y su película, aparte de las contrariedades citadas, incompleta. Lo que vamos a ver aquí hoy es el máximo del material que se pudo rescatar y que se ha montado muy bien, de una manera muy eficaz, muy bien hecha, de lo que iba a ser la original Reina Kelly antes de sus dificultades. Es un material que ocupa 100 minutos de metraje, todos ellos fascinantes, incluido aquello que se ha hecho utilizando únicamente fotos de escenas que o no se rodaron del todo o no se acabaron y por tanto han quedado en ese estado de foto fija. Lo que queda, como digo, es suficiente para que estemos, en mi opinión, ante una de las obras maestras del cine y, en mi opinión también, la obra maestra de Stroheim, porque condensa de alguna forma todo su mundo, un mundo en el cual el sentido de voluptuosidad, el atrevimiento en el trazado de los personajes y el atrevimiento formal de su dirección cinematográfica van siempre girando en torno a géneros que son géneros tradicionales, algunos de los más tradicionales, incluso trillados del cine, el melodrama y el musical, la comedieta ligera musical centroeuropea que a Stroheim le atraía mucho y cultivó en algún momento. La reina Kelly
Está situada en uno de esos países centroeuropeos imaginarios, en una corte llena de colorido, si se puede decir así, en una película en blanco y negro, en contrastadísimos blancos y negros, y cuenta la historia del amor, el amor tempestuoso, el amor loco, el amour fou, realmente, de una muchacha colegiala en un internado de señoritas, unas huérfanas, y un príncipe de esa corte que cae rendidamente enamorado al verla en una escena que ha pasado a la historia del cine. Es la escena en la que Wolfram, el príncipe, con sus edecanes, va cabalgando por cerca de la ciudad, por los barrios ya campestres de la ciudad, de esa ciudad imaginaria, y encuentra una excursión de niñas, de huérfanas del colegio, con las monjas que las cuidan, entre las cuales le destaca la belleza de Gloria Swanson, que ya no tenía cuando hizo la película la edad de una colegiala, pero bueno, es la ilusión escénica que muchas veces disculpamos en el cine y en el teatro, le atrae profundamente, se para el jinete, sin saber ella quién es, y hay esa escena atrevida, cómicamente atrevida en este caso, lo cual le da más ligereza, en la que a la muchacha literalmente, al ver a este hombre apuesto, jinete de gran porte, mirándola y obviamente quedándose prendado de ella, se le caen al suelo los pololos, ¿no? Lo que en algún momento de la obra, de la película, también se llama bragas, ¿no? Ese arranque da pie a una historia de amor romántica, desmelenada, con escenas realmente extraordinarias de realización, de intensidad, como por ejemplo aquella en la que el príncipe, que está prometido con la reina del país imaginario, una reina loca, un poco desequilibrada, un magnífico personaje, por cierto, se enamora de la muchacha y quiere acabar su compromiso, y hay un momento en el que decide raptar a la muchacha, a Kelly, a la que luego será la reina Kelly, del convento. Y es una escena de una belleza formal y de una, digámoslo así, un movimiento cinematográfico irresistible. También las escenas de la corte con la reina, las que protagoniza más bien la reina, también tienen mucha fuerza, una suntuosidad dramática muy bien establecida por el director. Y luego la película siempre tiene algo en lo que Stroheim era un maestro, que era la caracterización rápida, sutil, escueta de personajes a través, como tiene que ser en el cine, de la cámara, de los elementos que están dentro del cuadro cinematográfico. En la película hay dos ejemplos. El primero está en el arranque, en el cual vemos, antes de ver a la protagonista de esa escena, que es la reina del país, vemos lo que está a su lado en una mesa, y hay una Biblia, un crucifijo, el Decamerón de Boccaccio, es decir, la religión y la licenciosidad, una copa de champán y unas tabletas de veronal, ¿no? el somnífero. Una descripción de los extremos y del desequilibrio implícito en este personaje. Esa forma de caracterizar también se repite cuando se presenta, por ejemplo, a todos los personajes de la segunda parte de la película, Jan el Cojo, un personaje siniestro, que es recogido por la cámara de Stroheim antes de que sepamos quién es, ya como un personaje atrabiliario, con un dije de un lagarto que le cuelga del cuello, una petaca de alcohol, una pistola, y no sé si algo más, así, y un paquete de tabaco barato, un poco como indicio de lo que el personaje siniestro va a ser después. La película tiene dos mitades muy claramente diferenciadas: la parte de la corte, la parte del amor, del rapto, de la
venganza de la reina, que no hace falta detallar aquí antes de que ustedes vean la película, por ese amor del que se siente celosa, y la salida de ese espacio cortesano, un poco de cuento de hadas del país, de cuento de hadas maligno, que es el país donde sucede la primera parte, y la salida de Queen Kelly, de la reina Kelly, hacia África. Y que tiene también una escena muy hermosa cuando Wolfram, el príncipe, la evoca su ausencia, haciéndole una serenata de violín al vestido de colegiala que ha mantenido él en sus aposentos. La segunda parte, que es la parte más incompleta de la obra, de la película, es la parte africana, la parte melodramática, la parte a veces llena de contrastes muy fuertes entre las ideas de pureza, de inocencia que representa la propia Kelly, y el entorno de un burdel siniestro con este Jan el Cojo y demás personajes que pululan en torno a él. Es la parte donde hay escenas de nuevo como la muerte de la tía de Kelly, que es la razón del viaje de ella a África, y después una reconstrucción del final, de toda la parte final de la película, que, no lo voy a decir exactamente, pero tiene un final feliz, un final complicado, es decir, enrevesadamente feliz, también algo muy propio del cine de Stroheim. La película tiene como rasgos estilísticos marcados, ya he aludido a ellos brevemente antes de pasada, esa utilización magistral de una paleta cromática dentro del cine en blanco y negro, al que naturalmente pertenece, enormemente rica, ¿no? Los juegos de blancos y negros, los juegos a veces simbólicos de blancos y negros en los vestidos, en los perros que aparecen en la corte de la primera parte, son verdaderamente llamativos. Y todos los detalles formales, que eran por otro lado los propios de la gran industria de Hollywood ya en aquel tiempo, la dirección artística, el vestuario, están siempre, digámoslo así, extremados por la extremada manía perfeccionista de Stroheim. Gloria Swanson lo expresó después de haberse llevado mal con el director al final del rodaje y de haber intentado ella lanzar una versión que ella misma retocó y a la que le puso una música para estrenarla, porque la película nunca se estrenó en Estados Unidos en su momento. Después de esos rifirrafes con Stroheim, tuvo la honradez posteriormente de reconocer en unas entrevistas algo que es un tributo, yo creo, uno de los mejores tributos que se le puede brindar a un artista. Dice Swanson: tan cuidadoso y moroso era von Stroheim que yo llegaba a perder el sentido del tiempo, hipnotizada por su infalible perfeccionismo. Lo que Walsh o Dwan, ¿no? Raoul Walsh o Alan Dwan, dos de los directores de aquella época, excelentes ambos, lo que Walsh o Dwan harían en una hora, a Stroheim le llevaba un día entero. La película nunca se acabó de rodar según el guión original extenso que había escrito el propio Stroheim. Quedó inconclusa, quedó desasistida por esas razones en parte que hemos aludido antes del desdén o precaución que tenía Kennedy, el productor, respecto a ella, y a pesar de los diversos intentos de retomarla, pues de repente se pensó en que otro director, despedido ya o autodespedido en su frustración, Stroheim, se pensó en Edmund Goulding o Richard Boleslavsky, directores de menos calidad sin duda que Stroheim,
Para acabarla se hicieron algunos intentos de rodar añadidos, algunos se llegaron a hacer con la aceptación, es decir, con la colaboración o complicidad de la propia Swanson, que tenía un interés especial en esta película, y en el año 31 la Swanson hizo esta versión sonora, espúrea, contra la que Stroheim quiso reaccionar y logró, dadas las estrictas leyes de propiedad norteamericanas, que la película, hecha ya en esa versión, digamos, travestida, no se llegara a estrenar comercialmente en los Estados Unidos. Después se estrenó en algún sitio de Europa y después inició su larga carrera de película fantasma que hoy aquí en esta proyección vais a ver que no merecía ni mucho menos y que a pesar de los avatares y tropiezos que tuvo, logró en su condición de película fragmentaria pero fascinante pasar todas las barreras del tiempo y yo creo que seguir fascinándonos hoy, 80 años después de su frustrada realización íntegra, a los espectadores del momento. Muchas gracias.